Buenos días, estudiantes de primero de secundaria. El día de hoy la clase tratará acerca de la creación de cuentos. Pero para ello es importante repasar algunos conceptos básicos sobre el cuento. El cuento, recordemos que es un texto narrativo, ya que relata una historia real o ficticia. También debemos recordar que posee 4 elementos. El primero de ellos, el narrador, que puede ser interno o externo. Interno si es un personaje de la misma historia, o externo si no lo es. Otro de los elementos eran los personajes, que eran quienes realizaban las acciones dentro del cuento. Y las acciones o hechos, que eran los que realizaban los personajes o lo que les ocurría a ellos. Y el cuarto elemento, recordemos que era el escenario, que implicaba el tiempo y el lugar en donde ocurre el cuento. Asimismo, debemos recordar que el cuento tiene una estructura. Inicio, que es donde se presenta el personaje en un escenario y en una situación determinada. La segunda parte sería el nudo, en donde se presenta el conflicto o problema central del cuento. Y la tercera parte, el desenlace, en donde se soluciona el conflicto. Bien, ahora que hemos recordado algunos conceptos básicos sobre el cuento, podemos tenerlos en cuenta al momento de crear uno. Momentos de la creación de mi cuento. Para realizar mi cuento voy a pasar por algunos procesos. Entre ellos están los siguientes. El primero de ellos es la planificación, que es el momento en donde empiezo a imaginar y a tener muchas ideas acerca de qué tratará mi cuento. Esas ideas deben ser plasmadas en la planificación. El segundo momento es la redacción de mi cuento, que sería la primera versión de este. Para ello debo tener en cuenta la planificación que hice. El tercer momento es la revisión de mi texto. Una vez que yo he creado la primera versión de mi cuento, después debo revisarla para ver si tiene algunas cosas que corregir. Para ello debo tener en cuenta si utilicé los elementos, si tengo las partes, si escribí correctamente, si tiene sentido, coherencia y cohesión. Una vez que he revisado mi texto, pasaré al siguiente momento, que sería la corrección del mismo, en donde escribo la versión final de mi cuento. ¿Qué debo tener en cuenta para escribir un cuento? No debo olvidar, primero, escoger bien el tipo de narrador y respetarlo durante todo el texto. Además de ello, debo recordar caracterizar bien a los personajes para que el lector pueda conocerlos. Debo determinar también el tiempo y el lugar en donde ocurrirán las escenas del cuento. También debo tener en cuenta que mi cuento debe presentar un conflicto, el cual va en el nudo. Sin este, mi cuento no tendría la trama completa. Asimismo, debo recordar que los hechos y acciones deben estar ordenados y conectados entre sí. También debo tener en cuenta el mensaje o la enseñanza que yo quiero dar con mi cuento. Y por último, cuidar muy bien la ortografía. Bien, ahora vamos a planificar un cuento. Voy a hacer un ejemplo y un modelado acerca de cómo planificaría yo la creación de mi cuento, para que después ustedes puedan realizarlo con su propio cuento. Lo primero que debo hacer en la planificación es establecer el tema. En este caso, yo elegí como tema el cuidado del agua. Lo segundo sería determinar el escenario. Para mi cuento, he pensado que el escenario se va a ubicar en el planeta Tierra, pero en el futuro. El narrador que escogí fue el narrador interno, es decir, que mi propio personaje del cuento va a ser quien cuente esta historia. Al personaje de mi cuento decidí llamarlo Teo, pero no basta simplemente con nombrarlo, también hay que describir cómo es el personaje caracterizándolo. Para ello, no necesito decir qué hace el personaje dentro del cuento, cuáles son las acciones o los hechos que le ocurren, porque eso sería parte de la trama, sino que debo caracterizarlo, describir su personalidad para poder darlo a conocer. En este caso, mi personaje, que se llama Teo, es un joven astronauta de la NASA, valiente y apasionado por su trabajo. Es una persona con valores, aunque es inconsciente del daño que la humanidad ha hecho al planeta. Bien, una vez que he caracterizado a mi personaje, dentro de mi planificación
Lo que sigue es determinar el conflicto. He pensado que el conflicto, ya que el tema es el cuidado del agua y que mi personaje es Theo, un astronauta de la NASA, puede ser que Theo debe encontrar un planeta que tenga el recurso del agua para ser habitado por la humanidad. Entonces, esa es la misión que tendrá Theo y el conflicto que se le presentará porque necesita encontrar un planeta que tenga agua. Bien, la solución del conflicto sería entonces que Theo encuentre el planeta, pero este ya está habitado por otros seres que son ejemplares y que cuidan el agua y decide aprender de ellos. Por último, el mensaje que he pensado dar con mi cuento es que debemos cuidar el agua hoy para poder tenerlo en el futuro. Bien, este es más o menos un ejemplo que yo estoy realizando acerca de cómo planificaría hacer mi cuento. Estas son mis ideas y con estas lo que sigue es redactar la primera versión de mi cuento, tomando en cuenta todo esto que he dicho. Es lo mismo que tú vas a hacer. Tú también vas ahora a planificar tu cuento y escribir la primera versión de este. No olvides tener en cuenta estos consejos que te he dado en la diapositiva anterior, ¿no? El tipo de narrador, caracterizar los personajes muy bien, determinar el tiempo y el lugar correctamente y tenerlos en cuenta siempre cuando escribes. Presentar el conflicto, que los hechos y acciones estén ordenados y conectados entre sí. Esto le dará sentido y coherencia a tu cuento. Y tener en cuenta siempre el mensaje o la enseñanza. Y por último, cuidar la ortografía. Bien, espero que con esto puedas ahora realizar tu propio cuento. Gracias.